Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. 2024 comienza con varias guerras activas en todo el mundo. 3 de ellas han alcanzado una magnitud suficiente como para poner en riesgo la estabilidad de sus respectivas regiones. Me refiero a la guerra de Gaza, la de Ucrania y la de Sudán. En ninguno de los 3 casos los esfuerzos diplomáticos que se han hecho para ponerles fin han dado fruto, al menos hasta el momento. En líneas generales, el mundo es un lugar algo más violento y peligroso que hace 10 años. Tras 2 décadas en las que hubo pocos conflictos, a partir de 2011 la situación empezó a complicarse. Estallaron conflictos civiles en Siria, Libia y el Yemen que pronto se internacionalizaron. El de Libia se extendió por toda el área del Sahel, desestabilizando países como Níger, Mali o Burkina Faso. En 2020, coincidiendo con la pandemia, se reactivó el conflicto congelado de Nagorno-Karabaj y estallaron 2 guerras civiles en Etiopía y Birmania. La guinda del pastel la puso en 2022 en la invasión rusa de Ucrania y los problemas en Sudán y Gaza. En ninguno de los casos la diplomacia está funcionando. En Sudán, quizá la peor guerra en lo referente a víctimas mortales y población desplazada, las negociaciones que Estados Unidos y Arabia Saudita pusieron en marcha hace meses no han llevado a sitio alguno. En Ucrania sucede algo similar. Vladimir Putin confía en que el apoyo occidental vaya a menos y eso le permita forzar a Ucrania a rendirse, desmilitarizarse y convertirse en un satélite ruso. En Gaza el gobierno israelí no quiere negociar nada con Hamás y Hamás tampoco tiene intención de negociar nada con los israelíes. Ante semejante panorama, la diplomacia tiene que conformarse con gestionar las consecuencias y buscar acuerdos puntuales como abrir corredores humanitarios, intermediar en los canjes de prisioneros o conseguir ciertos acuerdos como el del grano ucraniano, de cuya exportación dependía no solo Ucrania, sino también muchos países del tercer mundo. Allá donde los conflictos han terminado, se ha debido a que una de las partes se ha impuesto. En Afganistán, los talibanes tomaron el poder en 2021 cuando el ejército estadounidense se marchó por su propio pie. En Etiopía, el gobierno llegó a un acuerdo con los rebeldes del Tigray a finales de 2022 que certificó su victoria. Hace solo unos meses, una ofensiva azerí se hizo con el control del Alto Karabaj, ocasionando un éxodo de armenios. En otros lugares, como Libia, Siria o el Yemen, la guerra no ha terminado, pero su intensidad ha disminuido. Las partes permanecen a la espera de una oportunidad para pasar al contraataque y aniquilar a sus rivales. En la guerra de nuestro tiempo, la mediación y la diplomacia, como vemos, no sirven para mucho. Los armisticios y acuerdos de paz consensuados son muy pocos en comparación con otras épocas, como en los años 90, por ejemplo, cuando la diplomacia internacional consiguió grandes éxitos en guerras enquistadas como la de los Balcanes. Hoy los intermediarios más habituales, como Estados Unidos, la ONU o la Unión Europea, carecen de la fuerza y la influencia suficientes para que los combatientes decreten un alto el fuego y se sienten a negociar. En esto han tenido mucho que ver los vaivenes políticos dentro de Estados Unidos, la debilidad de la Unión Europea y las fracturas en el seno de Naciones Unidas. Las grandes potencias se miran de reojo, como consecuencia el tablero internacional anda revuelto y nadie quiere dar su brazo a torcer. El mes próximo se cumplirá, el día 24 del mes próximo, es decir, de febrero, se cumplirá el 2º aniversario de la guerra de Ucrania. El impacto de esta guerra ha sido muy grande, está siendo muy grande. Sus dimensiones han superado los peores pronósticos que se tenían en aquel momento. Regiones enteras de Ucrania están completamente devastadas, especialmente el este del país, y ya han perdido la vida decenas de miles de personas. Esta guerra ha afectado mucho a Occidente por su cercanía. Porque Ucrania, no lo olvidemos, no deja de ser un país europeo que aunque esté en el este del continente, Europa es un continente realmente pequeño. Kiev está a solo 1.200 kilómetros de Berlín en línea recta o a 1.800 kilómetros de Bruselas. Es decir, que de Kiev a Berlín hay en un avión comercial aproximadamente 2 horas de vuelo y a Bruselas un poquito más, unas 2 horas y media. Algo demasiado cerca como para ignorarlo. Reviste también este conflicto unas características muy peculiares. No se trata de una guerra civil entre ucranianos, sino de una invasión a gran escala por parte de sus vecinos, de los rusos.
esta guerra en las mismas puertas de la Unión Europea. Y cuando digo en las mismas puertas es literalmente en las mismas puertas porque Ucrania es fronterizo, tiene miles de kilómetros de fronteras con la Unión Europea, tanto en Eslovaquia como en Hungría, como en Polonia, como en Rumanía. Pues bien, esta misma guerra trajo a la memoria de muchos las guerras de los Balcanes, allá por los años 90, que fueron muy largas. Pero a diferencia de lo que ocurrió entonces, uno de los contendientes es una gran potencia cuyas ambiciones expansionistas ya se veían desde hace tiempo. En el caso de la Guerra de los Balcanes fue un enfrentamiento civil entre serbios, croatas, eslovenos, etc. Estas guerras, por eso se habla en plural, tuvieron varias fases que ocuparon buena parte de la década de los 90, pero no había ningún actor externo. En este caso sí que lo hay, y no es un actor externo cualquiera. No es que, no lo sé, Ucrania está en guerra con Georgia, por ejemplo. Si fuese así, se miraría de manera distinta. Pero es Rusia la que ha invadido Ucrania. Una Rusia expansiva y muy asertiva, y lo está desde hace tiempo. De hecho, la invasión de Ucrania fue la guinda final de un pastel que Vladimir Putin venía cocinando desde hace ya bastante tiempo. Pero la de Ucrania no es la única guerra que hay en el mundo, es seguramente de la que más hablemos en Occidente por lo cerca que nos cae. Aquí en la Contracrónica es un tema recurrente desde desde principios del año 2022, porque me gustan estos temas internacionales, sobre todo los que tienen mayor impacto en la audiencia de este programa, que es una audiencia hispana de manera general, y por lo tanto estas cosas les interesan, y además a mí me interesa también, de ahí que la siga a diario y que de vez en cuando os traiga actualizaciones. En el caso de que la guerra se acelere, pues tenemos entonces 1, 2 o incluso 3 programas en la misma semana. Tampoco la de Gaza es la única guerra que hay en el mundo, porque podríamos pensar que estas dos, de la de Gaza, se empezó hace bien poquito, en el mes de octubre del año pasado, y tiene apenas 2 meses a sus espaldas. Esperemos que no tenga que cumplir los 4. Pero vamos, no es lo único que hay. Estas son las que más interés mediático despiertan, porque caen cerca de Europa y porque podrían extenderse más de donde están, complicando más las cosas. La de Ucrania ha sacudido a todo el espacio postsoviético. La de Gaza ha vuelto a sacudir Oriente Próximo y Oriente Medio. En fin, el tema de la guerra de Gaza y lo que pasó en Israel el 7 de octubre, también lo he hablado mucho en este programa. En ninguna de las dos, las negociaciones o los intentos de que se negocie y de que se llegue a un armisticio han funcionado. En Ucrania, ni rusos ni ucranianos tienen intención de negociar absolutamente nada. Los primeros es comprensible, defienden su propio país de una invasión y, según aseguran, no se darán por satisfechos hasta que no repelan esta agresión con éxito. Lo podrán hacer si reciben ayuda externa, porque, como bien sabemos, Ucrania es un país mucho más pequeño y más débil que Rusia. Los segundos quieren, es decir, en el caso de los rusos, quieren someter a su vecino e integrarlo como un satélite en su esfera de influencia. Hasta que no consigan eso, tampoco tienen intención de negociar nada ni de llegar a un alto el fuego. Si las cosas les fuesen muy mal, quizás se dejarían querer algo, pero mientras les vayan medio bien o bien del todo, como les está sucediendo en los últimos meses, no tienen intención. Al contrario, cuando les iban especialmente mal, hace cosa de año y pico, al final del verano del año pasado, también rechazaron cualquier tipo de acuerdo porque en esto se le iba la vida y la carrera política a Vladimir Putin. Bien, hasta que no consigan su objetivo final, el objetivo final de esta operación especial, que es como siguen llamándola, no se echarán atrás. Respecto a Gaza, los israelíes, ya lo han dicho por activa y por pasiva, no tienen nada que negociar con unos terroristas, con quienes atentaron en su territorio de una forma espantosa el día 7 de octubre. Se han propuesto, y así han hecho que lo sepamos todos, lo han hecho saber al mundo y a los propios israelíes, se han propuesto acabar con Hamás y expulsarles de la franja de Gaza. Que lo consigan o no lo consigan es todavía una incógnita, pero el plan todavía no lo han movido, siguen en esto. Los de Hamás, por su parte, no es que no quieran negociar nada con Israel, es que nunca han querido negociar nada con Israel. Hamás es una organización terrorista con un planteamiento y unos objetivos 100% maximalistas. Aspiran a que el Estado de Israel desaparezca y luego, pues, en el curso después, echar a los judíos al mar. Ya sabéis, uno de sus lemas es desde el río hasta el mar. El río es el río Jordán y el mar es el mar Mediterráneo.
que tienen que, o pretenden, conformar un Estado palestino para el que no puede convivir de ninguna manera con el Estado de Israel. Por lo tanto, no tienen nada que negociar. En esa zona del mundo, la esperanza de una paz duradera se extinguió hace ya unos cuantos años. Esa es la verdad. Y el resto del mundo además ha estado mirando hacia otro lado durante esos años. Varios gobiernos árabes han llegado en los últimos tiempos a acuerdos con Israel, los acuerdos de Abraham, y la situación de los palestinos en Cisjordania no ha hecho más que empeorar, ya sea por errores repetidos de sus propios líderes, ya sea por la expansión, un tanto insensata, de los asentamientos israelíes. La solución de los dos estados que se acordó en Oslo hace ya 30 años, y se va a celebrar este año, el 30 aniversario de estos acuerdos, duerme, no sé cómo decirlo, el sueño de los justos, y nadie parece por la labor de ponerla de nuevo en marcha. Bien, tanto Estados Unidos como la Unión Europea lo han repetido en varias ocasiones, que se tiene que retomar esta idea y ese espíritu sobre todo, e ir hacia esta solución que parecía satisfactoria hace 30 años, pero que ahora parece que no convence a nadie. Desde luego no convence del todo a los israelíes. Por lo tanto, está metido en un cajón. Los problemas en Gaza de los últimos 2 meses no han hecho más que empeorar las cosas. Y estaban ya mal, ¿eh? Y alejar aún más las posibilidades de que se acuerde, se alcance, un acuerdo de paz definitivo. Y cuando digo definitivo, no es que se termine la guerra de Gaza, es que la cuestión de Palestina se resuelva de forma definitiva, como se creyó que se resolvía en el año 1994, entre 1994 y el año 2000, que es cuando eso naufragó en aquellas conferencias que hubo entre el primer ministro de Israel y en aquel entonces estaba todavía vivo Yasser Arafat. Bien, eso naufragó entonces, saltó la segunda intifada y desde el año 2000 no ha habido manera de reencauzar aquellas conversaciones y de darle la conclusión adecuada a los acuerdos de Oslo. La misma diplomacia que ha fracasado en Gaza y que sigue fracasando de manera genérica en Israel, lo ha hecho también en Ucrania. Cabe preguntarse por qué. Esta es la pregunta. El problema no es tanto de los diplomáticos, que son gente muy preparada y gente que sabe hacer su trabajo, que además aguzan el ingenio todo lo que pueden para ofrecer compromisos satisfactorios a las partes en conflicto. El problema no es de los diplomáticos, no es que tengamos peores diplomáticos o no haya imaginación diplomática, y si la hubiese hace 30 años, en los años 90. El problema es el modo en el que se ha configurado, en los pocos años últimos, se ha configurado la geopolítica global. El uso de la fuerza contra un vecino, que era algo inaceptable para la comunidad internacional hace solo unos años, era inaceptable, implanteable, hoy se mira desde ciertos lugares con ojos diferentes. Buena parte de la culpa de todo esto la tiene el empeoramiento, y esto es una cosa que está a ojos vista, no es algo opinable, es un hecho, el empeoramiento de las relaciones de Occidente con Rusia y de Rusia con Occidente, y la competencia entre China y Estados Unidos por la hegemonía mundial. Las grandes potencias, que hoy por hoy son estas dos, no se terminan de poner de acuerdo sobre qué medidas tomar, y claro, tanto los chinos como los estadounidenses persiguen sus propios intereses y tienen su propia agenda. Esto tiene una repercusión directa en los conflictos bélicos que van estallando por el mundo. No hay una visión común en este aspecto y se utilizan estos conflictos para hacer crecer las áreas de influencia de cada uno. La incertidumbre sobre los Estados Unidos de América en sí también influye. Creo que influye de manera decisiva. El poder de Estados Unidos no está en caída libre, como dicen algunos por ahí, y se repite continuamente que han llegado al fin y que Estados Unidos es poco menos que un pelele. No es lo que era hace medio siglo, obviamente, ni lo es su aporte al PIB mundial, ni su peso específico, pero sigue siendo la primera potencia económica y militar del mundo. Y su influencia sigue siendo fundamental, decisiva, aunque no siempre se salgan con la suya. A veces fracasan, pero fracasan tanto antes como ahora.
Vietnam no les salió bien, y estamos hablando de una guerra librada en los años 60-70, cuando Estados Unidos estaba, el poderío estadounidense estaba en su cima. Tampoco les salió bien Irak, más en su cima todavía porque habían conseguido apartar de la carrera a los soviéticos, o Afganistán, hemos tenido ocasión de verlo hace solo un par de años. Pero si Estados Unidos, y esto es así, se meten en algo, en lo que sea, posa sus ojos sobre cualquier problema, la situación cambia en el acto, o se ve afectada en el acto. En fin, ahí tenemos la ayuda que están prestando a Ucrania. Sin esa ayuda, el país ya habría sucumbido hace tiempo, hace más de un año. O el apoyo incondicional que están prestando a Israel. Si quieren influir, lo hacen. Y esa actitud es la que termina marcando la diferencia. Esto es algo que es así, nos guste o no nos guste, el papel de Estados Unidos en nuestro mundo, y seguirá siendo así durante muchos años, lo que no sabemos es cuántos, pero el papel de Estados Unidos en nuestro mundo sigue siendo importantísimo. El problema es más bien no es ese, no es que Estados Unidos haya dejado de ser una potencia mundial o se encuentre en franca decadencia o ya completamente decaído, sino los continuos vaivenes en el seno de la política estadounidense, en su interior. Esto genera cierta volatilidad en su papel como policía del mundo. Esto se ha dicho muy a menudo, es que Estados Unidos es el policía del mundo, quien le ha dado ese papel, se lo da a la potencia hegemónica, se convierte, y esto era así con el Imperio Británico, fue así con el Imperio Español en su momento, lo único que las preocupaciones eran otras y los problemas eran otros en el siglo XVII que ahora, pero los actores hegemónicos siempre automáticamente va en el sueldo, por decirlo así, de una manera que todos entendamos, se convierten en policías del mundo. Dependiendo de quién ocupe la Casa Blanca, ese policía será más o menos estricto, y esto genera cierta incertidumbre. Podrá ser que deje escapar al ladrón o directamente le disparará en la frente sin preguntar. Esto que digo ya lo estamos viendo, este mismo año de 2024, no 2023. Si Donald Trump vuelve a la presidencia, y es posible que lo haga, y si no es Donald Trump, será otro candidato republicano. Ya os contaba aquí hace un par de semanas que hoy, según están las encuestas, casi cualquier republicano ganaría a Joe Biden. Casi cualquiera, prácticamente todos los que incorporan en las encuestas, Ron DeSantis, cualquiera, Nikki Haley incluso, ganaría al candidato demócrata. En el caso de que sea Donald Trump, que es el que más posibilidades tiene, si los jueces no se lo impiden, la situación cambiaría sustancialmente. Es decir, se notaría en la política exterior. Muchas cosas cambiarían en la política exterior de Estados Unidos con respecto al mandato de Joe Biden. No en Israel, donde seguramente mantenga el apoyo a Netanyahu. Donald Trump tiene auténtica debilidad por Israel. Bueno, de hecho fue el presidente que se llevó la embajada estadounidense desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Es de los pocos países en el mundo, fue el primero desde luego en hacerlo, y de los pocos países que tienen su embajada dentro de Jerusalén, asumiendo, y esto es un reconocimiento explícito, de que Jerusalén debe de seguir siendo israelí. Luego, ya nos dice algo sobre cuál será la política israelí de Trump en el caso de que consiga ganar las elecciones y convertirse de nuevo en presidente de Estados Unidos. Pero en otras partes sí podrían cambiar de forma radical, como Ucrania. A Trump, y esto ya lo sabemos, le complacen los hombres fuertes, y desdeña además a aliados tradicionales como los de la Unión Europea, a quienes considera débiles y poco comprometidos con su propia defensa. En el caso de que tengamos un Donald Trump revisado, corregido y aumentado del que tuvimos entre 2017 y 2021, más o menos sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es cierto que los problemas de hoy son ligeramente diferentes a los que él dejó en el año 2021, pero muchos se parecen porque el mundo en el que será presidente, en el caso de que lo sea, se parece bastante. El mundo de 2024, de 2025, que ya llegaría justo dentro de un año, pues es similar, aunque sea solo por la cercanía cronológica, ¿no?, al del año 2000, del 2025 al de 2021. Y Ucrania, aunque no había empezado la guerra, faltaba todavía más de un año para que empezase la guerra en Ucrania, podemos imaginar, y además ha tenido tiempo de hacer todo tipo de declaraciones en los últimos 2 años sobre este tema, que la guerra de Ucrania cambiaría en unas cuantas cosas. Esta incertidumbre política dentro de Estados Unidos, sumada a la asertividad china y a la rebelión contra el orden internacional de los rusos,
o del gobierno ruso, mejor dicho, han creado o han servido de base a toda esta inestabilidad global de estos días. Han aparecido incluso una serie de actores menores, que insisten en ir por libre. Ahí tenemos el caso de la India, de Turquía o de los Emiratos del Golfo Pérsico, que tienen su propia agenda, digamos. Hasta cierto punto, la negativa de estos actores menores a alinearse con China o con Estados Unidos sirve como una especie de restricción para esas mismas grandes potencias. A Vladimir Putin o a Xi Jinping seguramente les gustaría crear un bloque antagonista de Estados Unidos como el que existió en tiempos de la Unión Soviética. Pero hoy por hoy carecen del peso específico. No tienen suficiente peso como para conseguirlo. Esto ha tenido una consecuencia directa. Cada vez que estalla una guerra en algún lugar perdido, qué sé yo, el sudeste asiático, por ejemplo, como es el caso de Birmania, o el continente africano, ha habido varios golpes de Estado y las guerras civiles allí se encadenan. Las partes en conflicto tienen hoy más lugares a los que acudir en busca de apoyo diplomático, de dinero o de armas. Los mediadores, por lo tanto, tienen que contar no solo con los que se están matando en el campo de batalla, en el terreno, sino también con los padrinos externos que ven en esas guerras pequeñas, localizadas por lo menos, una posibilidad de ampliar y cimentar su esfera de influencia. Porque una guerra, más allá del coste en vidas humanas que supone, que es lo más trágico de todo, implica vencedores y vencidos. O mejor dicho, vencedores que imponen condiciones a los vencidos. De manera que es muy posible que una vez acabada la guerra, los problemas se cronifiquen, porque los vencedores envalentonados por la victoria quieran ir algo más lejos. Ese es el principal riesgo de una hipotética victoria rusa en Ucrania. Lo he comentado aquí en más de una ocasión. Seguramente no se queden ahí y se vean tentados, empujados por la victoria, de proseguir por Moldavia o por Georgia, o incluso amenazar directamente a las repúblicas bálticas que forman parte de la Unión Europea y de la OTAN. En otras guerras menores puede suceder lo mismo. En la de Nagorno-Karabaj, después de la victoria azerí del año pasado, es posible que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se sienta con fuerza para exigir más cesiones al gobierno armenio. En la de Etiopía no sería de extrañar que su gobierno apriete a los eritreos después de sofocar la rebelión en la región del Tigray. Las probabilidades de que ocurra cualquiera de estas dos cosas son bajas hoy por hoy, pero están ahí. Y eso provocará malestar e incertidumbre. Y la posibilidad de que ciertas guerras que ya han acabado salten de nuevo, se reactiven de nuevo. El hecho es que ese principio de no agresión que durante décadas presidió el orden mundial se está resquebrajando. Y en eso tiene mucho que ver la actitud de Rusia. Si nada menos que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que son 5, no son muchos, son los guardianes, los custodios del orden de nuestro tiempo. Si uno de ellos emprende una guerra expansionista, ¿por qué no iban a hacerlo potencias menores? Si lo hace un miembro del Consejo de Seguridad, si invade a un vecino, ¿por qué no iba a hacerlo un pequeño país de África o del sudeste asiático? Las grandes potencias tienen incentivos para no pelear entre ellas. El mayor de todos es que son, en todos los casos, potencias nucleares, pero se están produciendo más guerras localizadas que hace 10, que hace 20 años. Y se han incrementado las tensiones a lo largo de las fallas geopolíticas más sensibles del mundo. Tenemos el Mar Negro, tenemos el Mar Rojo, Taiwán, el Mar de la China Meridional. En fin, como prueba tenemos la crisis que ha estallado en el Mar Rojo a cuenta de la guerra de Gaza. Los hutíes han empezado a atacar barcos mercantes con el apoyo de Irán. Os lo contaba aquí la semana pasada. Ha hecho falta que Estados Unidos tomase cartas en el asunto reclamando una misión internacional con una flota potente para patrullar las aguas del estrecho de Bab el-Mandeb. Esa zona del mundo ya era peligrosa antes. No era un lugar pacífico. Existía y existe una operación en marcha, la Operación Atalanta, para luchar contra la piratería en el Cuerno de África. Pero se trataba de simples piratas movidos por el botín. Esta vez es diferente. Los hutíes no buscan tanto el botín, que a ver si pueden, también se lo cobran, como desestabilizar la zona y hacer imposible la navegación por el Mar Rojo.
Esto además no ha salido directamente de ellos, ha salido de otro de esos actores menores, de Irán concretamente. La diplomacia fuera de las zonas de guerra puede ayudar. Un punto interesante en 2023 fue, por ejemplo, el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita. Esto fue el resultado de una mediación china, esencialmente, que enfría un enfrentamiento que durante años fue alimentando las guerras en el mundo árabe. Turquía y Grecia también han tratado de liberar tensión este año, probablemente asustados por la guerra de Ucrania. Ciertas pasiones es mejor contenerlas y calmarse, porque cuando los odios se han desatado, eso ya no hay quien lo frene. El problema está cuando los odios están ya desatados. Ahí solo queda la mediación, algo que en estos días parece muy complicado, porque nadie quiere dar su brazo a torcer. Ahí se trataría más bien de detectar oportunidades que se presenten para alcanzar un alto el fuego y mitigar de este modo el sufrimiento de la población civil. Por frágil que sea un armisticio, siempre será mejor que una guerra. Pero para llegar a un armisticio hace falta voluntad de ceder, cosa que no se encuentra ahora en ninguna de las guerras abiertas. Tampoco es posible obligarles a ceder, como si era posible en el pasado, de modo que la paz en estos tiempos se limita a poco más que a detener o a frenar lo peor. Con eso creo que hoy por hoy deberíamos darnos por satisfechos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Manuel, que nos habla de la zona de bajas emisiones que acaba de ampliarse en Madrid a toda la ciudad. Buenas tardes, Fernando. Ante todo, felicidades por el gran trabajo que haces en tu medio de comunicación multimedia, como lo llama tu amigo Gonzalo Altozano. Al hilo de tu contra ayer sobre el mercado de los vehículos eléctricos, me gustaría saber tu opinión y la de los contraescuchas sobre la entrada en vigor con el nuevo año en Madrid de la Ordenanza Municipal de Emisiones. Sin entrar en mucho detalle, esta ordenanza prohíbe el acceso a cualquier vía de la Ciudad de Madrid, del municipio, a cualquier vehículo sin distintivo ambiental. Hasta ahora esta restricción solo aplicaba dentro de la M30, salvo a los residentes en Madrid, a los que nos da un periodo de gracia de un año para o bien cambiar de vehículo o marcharnos de la ciudad. Por poner un poco de contexto, el alcalde de Madrid del PP, en la campaña del 19, atacaba duramente a Carmena por Madrid Central, que al fin y al cabo es solamente un pequeño sector de la ciudad en la que solo podían acceder residentes, y prometió su eliminación. 6 años después o 5 años después no solo no ha cumplido con la eliminación de Madrid Central, sino que las restricciones han aumentado muy, muy duramente. En mi opinión, estas medidas restrictivas van en contra de la verdadera clase media, ya que cambiar de coche no es algo que las familias podamos hacer a la ligera, y menos con los precios actuales de los eléctricos. No hablemos ya si necesitas un vehículo algo más grande para una familia, como un 7 plazas, por ejemplo, en el que eléctricos solo hay de lujo a partir de 50 o 60.000 euros. Lo dicho, que me gustaría saber tu opinión y un cordial saludo. Dejando a un lado el modo en el que Almeida engañó vilmente a sus votantes, que esto ya va para 5 años, el hecho es que los sucesivos alcaldes de Madrid, y de prácticamente todas las ciudades del mundo, quieren ir vaciando sus ciudades de automóviles. Esto, insisto, es un hecho al margen de ideologías y de colores políticos. Encontramos restricciones en ciudades gobernadas por la derecha, por la izquierda y por el centro. Almeida es simplemente un alcalde más que quiere que en su ciudad haya menos coches. Otra cosa distinta es que para convertirse en alcalde mintiese a sus votantes. Eso ya es un problema de sus votantes, que no parecen demasiado disgustados por ello, dicho sea de paso, ya que en las elecciones municipales del año pasado obtuvo muchos más votos que en las de 2019. Bueno, tantos que ahora gobierna con mayoría absoluta, mientras que la legislatura anterior tenía que hacerlo con socios, con ciudadanos, exactamente. La primera cuestión que habría que plantearse aquí es si es bueno sacar vehículos privados de las ciudades. Yo personalmente creo que sí. Los automóviles tienen 3 externalidades claras. La primera es la contaminación que provoca, la contaminación atmosférica. La segunda, la contaminación acústica, es decir, el ruido que hacen. Y la tercera, el espacio que ocupan. Las 2 primeras parecen más o menos resueltas con los vehículos eléctricos, que son limpios y silenciosos. Bueno, limpios cuando circulan, como os decía hace un par de días. Su proceso de fabricación también tiene emisiones. Pero el tercero no. Un coche eléctrico ocupa el mismo espacio que incluso pesa más, de hecho, que un coche de gasolina, vamos. Así que nos encontramos con un espacio limitado, que en buena parte, un espacio limitado en la ciudad, quiero decir,
que en buena parte consumen estos vehículos. Si son muchos, se presenta una externalidad añadida, que son los embotellamientos, los atascos. Así que todo lo que pase por restringir el tráfico en el interior de las ciudades es buena idea. Habrá quien prefiera, o me lo parece a mí, habrá quien prefiera ciudades llenas de coches y lo respeto, pero yo prefiero una ciudad en la que haya pocos y te desplaces andando o en transporte público o en bicicleta, si la ciudad es llana y asequible de tamaño. Una vez decidido eso, y eso ya se ha decidido que haya menos coches, que hay que sacarlos, vamos, de la ciudad, la segunda cuestión es cómo hacerlo. Una forma es peatonalizando o semipeatonalizando calles, cosa que en Madrid se viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde los años 70. Cuando se peatonalizó la calle Preciados. En los años 90 se peatonalizaron otras calles y ya en este siglo un montón de ellas. Hoy el centro de la ciudad está lleno. La parte en la que yo vivo, yo voy andando de aquí pues prácticamente hasta cruzo casi todo Madrid Central entre calles peatonales y calles semipeatonales. El distrito centro está lleno de este tipo de calles. Pero claro, eso no es práctico en toda la ciudad. Ten en cuenta que muchas calles ya se hicieron con el coche en mente y son lo suficientemente anchas como para meter 3 o 4 carriles de tráfico con unas mini aceras a los lados. En ese caso lo que suelen hacer es quitar carriles. Donde había 3 vamos a dejar 2. Eso es lo que se hizo en la Gran Vía y en parte de la calle Princesa hace unos años. Pero quitar carriles a veces empeora la situación porque se forman atascos rápidamente, así que no queda otra que prohibir circular o restringir el tráfico. Prohibir circular implica peatonalizar, y eso no es posible en todas partes, así que la tercera cuestión sería cómo restringir el tráfico. Una posibilidad es poner un precio. Hay escasez, el precio lo que regula es la escasez, nada más. En tanto que el espacio es escaso, que quien quiera circular pague un peaje en forma de tasa. En Londres tiene la llamada Congestion Charge, que cubre todo el centro de la ciudad. Ojo, el centro de Londres es un área realmente extensa, ¿eh? Va, para quien conozca Londres lo sabe, va desde la zona de congestión, ¿no? Va desde King's Cross en el norte hasta Elephant and Castle en el sur y desde el Puente de la Torre hasta Pimlico, creo que es, vamos, una zona realmente grande. Entrar ahí puede hacerlo cualquiera, pero pagando 15 libras al día. Hay unas cámaras que lo controlan y que multan. La multa no es barata, ¿eh? Sale por unas 100 libras la multa. Sí, son muy estrictos. Bueno, hace unos años multaron a Barack Obama, que estaba de visita oficial en Londres, visitó a la reina en el Palacio de Buckingham, iba en su coche presidencial, que es este que se traen de Estados Unidos en un avión, y no habían pagado la tasa, así que remitieron a la embajada la multa. El sistema londinense es realmente una copia del que tiene Singapur, y que es un sobrecoste más a un sinnúmero de tasas que tienen los coches allí. Los automóviles en Singapur soportan la fiscalidad más dura del mundo. Para que nos hagamos una idea, un simple Volkswagen Golf, que no sé, en España cuánto puede costar, 20.000 euros, no tengo ni idea, pero por ahí debe andar. Sale por más de 100.000 euros si le sumamos todos los impuestos y tasas que tiene. Ese sistema de pago por uso se ha implementado en otras ciudades como Estocolmo o como Milán. Bueno, en Milán te clavan 5 euros cada vez que entras en lo que ellos llaman el área C. Si eres residente creo que pagas 1 o 2. En esa área todos los vehículos que no superen las normas de emisiones Euro 1 tienen terminantemente prohibido entrar, aunque seas residente, ¿eh? Pero luego si vas en eléctrico pasas gratis. En Milán tienen algo híbrido, algo mixto. Por un lado una tasa que se paga sí o sí y por otro, a no ser que tengas un eléctrico, y por otro la opción de contaminación, para que veáis que esto no lo hacemos por recaudar sino para que no contaminéis. Y si tienes el eléctrico o el híbrido creo que también, pues puedes pasar gratis. En Madrid Almeida podría haber escogido cualquiera de los dos sistemas, el de pago puro, que es el de Londres, o el mixto, y algo más barato, que es el de Milán, pero escogió este sistema. Podría haber escogido el londinense, ¿eh? Pero como eso le hubiera provocado muchísimas críticas, de solo puede pasar los ricos, etc., se decantó por lo de las etiquetas. Ojo, el sistema londinense lo pusieron alcaldes laboristas, ¿eh? No fueron lo único que luego a Boris Johnson le encantó, pero vamos, cuando era alcalde de Londres. Que aquí, no, como vemos, no hay ideologías. El objetivo es sacar coches de la ciudad. Aquí en Madrid se ha decidido hacer por las etiquetas medioambientales. Ya sabes que las etiquetas son B, C, Eco y Cero. Los que van antes de la etiqueta B son vehículos A y para ellos no hay pegatina, no hacen pegatinas. Son los vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006. ¿Cuántos vehículos A circulan por el interior de la M30? Esto ya lo sabemos, porque dentro de la M30 esta norma ya rige.
Bien, los vehículos A, estos son datos del propio ayuntamiento, los vehículos A constituyen solo el 2,3% de los que circulan, el año pasado por la zona de bajas emisiones de dentro de la M30. Esto es una cantidad minúscula, lo cual tampoco es extraño, no es habitual encontrarse con coches que tengan 25 años por la calle. A los residentes se les ha dado una prórroga de un año, que sinceramente creo que debería ser indefinida, ya que son muy pocos los vehículos A que hay en Madrid. Madrid es la comunidad autónoma con el parque automovilístico más joven del país. La edad media del coche que circula por Madrid es de 11 años. Y un tercio de los vehículos en la Comunidad de Madrid, no en la ciudad, en la comunidad, tiene menos de 3 años. Madrid, de hecho, está por debajo de la media de la Unión Europea, que es de 12 años. Así que tampoco afecta a tanta gente. De manera que, ya que me has pedido mi opinión, pues a ver, estoy de acuerdo con ir sacando coches de Madrid y potenciar el transporte público. En esto nuestra ciudad es muy afortunada. Tiene la tercera red de metro más extensa de Europa, detrás de Moscú y de Londres, que son ciudades mucho más grandes. Hay un buen sistema de autobuses públicos y trenes de cercanías. Y además otra ventaja añadida, el transporte público en Madrid es baratísimo. Tienes 10 viajes de metro por 6 euros. Cuesta céntimos viajar en metro. En el caso de que, ojo, eso comprando los billetes de 10 viajes, si vas mediante los abonos, más barato todavía. Incluso puede llegar a ser gratis si tienes cierta edad, ¿no? O si en ese momento lo están bonificando de algún modo. Vamos, en pocos lugares tienes, en España desde luego ninguno, tienes una red de transporte público tan buena como en Madrid. Y no es que se pueda vivir sin coche, que obviamente se puede, mucha gente lo hace y nuestros antepasados no tenían coche. Es que si eliges vivir en ciertos lugares, tienes que asumir las consecuencias. Yo elegí vivir en el centro de Madrid y asumo lo que hay. Sé que hay ruido, sé que abro la ventana y tengo un edificio en un prado, sé que hay ciertos peligros, que es más peligroso que una urbanización a las afueras, en fin, asumo las consecuencias que hay. Sé, entre otras cosas, que no puedo tener coche, pero no tengo dónde meterlo, sea o no sea residente. O que si quisiese tenerlo tendría que alquilar o comprar una plaza de garaje, que en mi barrio están a millón, son prohibitivas. Pero asumo, prefiero vivir aquí, aunque eso implique que no pueda tener, que no tenga y que no pueda tener nunca un vehículo privado. Si lo quisiese tener, si para mí eso fuese importante, lo primero que haría sería mudarme, obviamente. Irme a otro lugar donde pudiese, además, aparcarlo en la puerta de casa. Nadie me obliga a vivir donde vivo. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla del tema este de la inteligencia artificial que comentaba yo ayer. Hola, Fernando. La misma muestra de que no nos hace falta la inteligencia artificial para hacer fake news la tienes en el bulo de Microsoft ha comprado Adobe, que dices en tu programa, ¿te la colaron bien? Y una cosa que me parece incomprensible es que por muy festivo que seas y tal, los medios propaguen estas falsas noticias en todas partes. Y más por el 28, que no es el April Fool, ¿no? Que es más internacional. Pues es como se llama a la policía y te dicen, nos han invadido, te dice la policía, nos han invadido los extraterrestres, y se tiran así un rato, y luego te dicen, no, no, que era broma, que era el 28. No lo entiendo, vamos, es perder credibilidad a raudales. Sobre el tema de los derechos de autor, la cosa empieza a estar cada vez más clara, porque uno de los problemas que hay es, por ejemplo, el open source y la capacidad de aprender de los ordenadores. Ahí está el quid de la cuestión, Fernando. Si yo escucho la música de alguien y soy capaz de hacer cosas en su estilo, o si escucho tu voz, Fernando, y soy capaz de imitarte y darle el mismo tono, ¿no puedo hacer eso? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Puedo imitar tu voz? Y si soy muy bueno imitando tu voz, puedo decir, mirad, escuchad mi vídeo de YouTube, voy a imitar a Fernando Díaz Villanueva y fijaos que quiero ganar dinero, dadme una propina si os parece que lo imito bien. Y bueno, pues yo creo que esto no es ilegal porque no está intentando suplantarte. Igual que si hago un producto que parece igual que el original, pero digo que no es original y digo que mirad que bien hecho está, en mi opinión no debería ser demandable. Si yo lo reproduzco de otra forma y no estoy intentando suplantarlo, ni estoy intentando estafarte, pues debería ser perfectamente legal. Pues bueno, esto es lo que hacen las inteligencias artificiales, que aprenden a hacer estas cosas muy bien. Incluso pueden clonar la forma que tienes de hablar, lo que se llama la sintaxis forense o una cosa de este tipo, lingüística forense, que pueden acertar con un 98% de probabilidades si algún texto lo has escrito tú o no, leyendo otros textos tuyos. Es decir, son capaces de identificar este tipo de cosas.
Yo creo que la propiedad intelectual es completamente inútil, solamente es útil para las grandes empresas, no para los individuos. Y la prueba, bueno, la tienes, por ejemplo, en tu programa. Yo pagaba YouTube Premium para tenerte sin publicidad, pero cuando me fui a Georgia dejó de funcionar el YouTube Premium. Y bueno, pues entonces, nada, lo que hago es darte el dinero a ti directamente. O incluso si alguna vez leo un libro tuyo y no lo puedo acceder a él porque estoy fuera y me lo descargo pirata, pues procuro dar algún tipo de beneficio. Hay gente que no lo hace y hay gente que sí lo hace. Pero bueno, la prueba la tienes en los OnlyFans y en este tipo de cosas que la gente va a los originales y le da dinero a eso. Por cierto, que hay una inteligencia artificial en Instagram que gana, me parece que cientos de miles de dólares al mes siendo completamente falso y la gente sabe que es falso y le sigue dando el dinero, pero que le gusta lo que les da y ya está. Como ejemplo de que no hace falta los derechos de autor y que los autores, pues que esto frena la innovación, me gustaría que recordaran la historia de Avellaneda, del Quijote de Avellaneda, y de cómo este le impulsó para que sacara la segunda parte del Quijote a Cervantes. Eso lo que demuestra es que la gente prefiere el original. Hoy día la gente metería el dinero en el Patreon de Cervantes, no en el de Avellaneda, porque le gustaría el original, como me pasa a mí con tu contracrónica, Fernando. Un abrazo muy fuerte y siento haberme extendido y para la siguiente, siempre que quiera, dame el toque para participar. Un abrazo fuerte. Traes varios temas en esta nota de voz, Francisco. El primero de ellos es de cómo el otro día la prensa dio la noticia falsa esta de que Microsoft había comprado Adobe. Supuse que era una noticia falsa porque la cobertura que se le dio tampoco era muy grande ni muy detallada y además estaba fechada el 28 de diciembre. Bueno, esa es la razón por la que ayer en la introducción dije que Adobe era famosa por su suite de software para creativos y por haber sido comprada por 300.000 millones de dólares por Microsoft. La semana pasada se habló del tema en la prensa tecnológica española y suponía que todos estabais al tanto. Vamos, no pensaba que me ibais a tomar tan al pie de la letra. El otro que traes es la capacidad de aprendizaje que tienen estos sistemas de inteligencia artificial. Ahí tienes mucha razón. Una persona de carne y hueso que se dedica a la música y que está acostumbrado a escuchar, no lo sé, las óperas de Verdi, si quiere componer una ópera y hacerlo al estilo de Verdi, simplemente, pues como conoce bien su música, pues se inspira en él y la compone. Lo mismo se puede decir de alguien que quiere escribir un soneto al estilo de Lope de Vega y que ha leído muchas veces todos los sonetos de Lope de Vega. Pues le saldrá una cosa muy parecida, apenas indistinguible de los sonetos de Lope de Vega. Con esto de la inteligencia artificial a veces ignoramos que se trata de eso mismo, de una inteligencia que no es humana, pero que se nutre del conocimiento que hemos ido generando los humanos. El tercer tema que traes es el de los derechos de autor, que es algo que ha pasado de forma episódica por la contracrónica y que, como bien sabes, no tengo yo muy claro. El hecho es que, al margen de lo que yo piense, esas leyes están ahí, y los desarrolladores de estos sistemas de inteligencia artificial tienen que tenerlas en cuenta, si quieren evitar pleitos costosísimos. La ley no va a cambiar porque tú o yo creamos una cosa distinta. La ley está ahí y cualquier empresa que pretenda crecer y desarrollarse tiene que cumplir con las leyes. En resumidas cuentas, que se prometen pleitos larguísimos con los mejores abogados del mundo. Me consta además que los abogados están muy metidos en esto de la inteligencia artificial y hacen un uso muy intensivo de ella. Pues me lo han contado más de un abogado, vamos, que esa tecnología no les es extraña en absoluto. Bien, pues terminamos ya, vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, de la inteligencia artificial y los derechos de autor. El autor de las producciones de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial, no el referente que ésta toma para la producción. Ponerle peaje a la materia prima que usa la inteligencia artificial va a ser difícil. Y cuando la materia prima sean producciones de la inteligencia artificial, sencillamente imposible. Si los contenidos se malbaratan, será la experiencia de ver directamente cómo se elaboran lo que tendrá el valor añadido. Así al menos ocurrió con la música. En todo caso, hay demasiada gente cavilando alternativas como para adivinar cuál será la exitosa. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos miércoles 3 de enero, mañana jueves 4, y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.